Buenos días de Río Internacional, ¿cómo están? Eso. Bendecidos, prosperados y en victoria. Amén. Qué gusto saludarles hoy. Les veo como en la sombra. De hecho, en la mañana allá en el rancho, todo lluvioso, y pensé, hoy sí van a llegar los puros buenos. Pero el pueblo de Tlaxcala, yo he aprendido, he visto que es un pueblo recio, fuerte, que no se raja, y por eso nosotros podemos aún en días así tener un culto. ¿Listos para la palabra? Yo he mencionado aquí, pero llamo a mi mamá en Carolina del Norte. Ahí está mi jefa todavía fuerte, sana, y yo la llamo cada semana, normalmente el lunes, pero a veces me ocupo en otras cosas y no le marco. Y de vez en cuando ella me marca a mí. Ahora, ¿cómo creen ustedes que me hace sentir cuando mi mamá me marca? ¿Feliz? No, me preocupa. Porque yo pienso, ¿qué hay? Algo pasó uno de mis hermanos, porque yo soy quien siempre le marco a ella. Entonces, si ella me marca a mí, puede ser porque soy negativo, no sé, pero cuando ella me marca a mí, la verdad es que me preocupa. Unas pocas veces un hermano me ha enviado, un carnal mío de allá, me ha enviado un mensaje: mi mamá, quiero que la marques. Yo digo, ¿qué ha pasado allá en Carolina del Norte? Y ustedes, les pregunto, ¿cómo se sienten cuando alguien les llama fuera del horario normal? Por ejemplo, imagínate, tú recibes una llamada a las 2 de la mañana. ¿Qué sientes cuando suena el teléfono? Sí, hay algo, ¿verdad? ¿O qué tal cuando alguien les llame que nunca las llama? Un hermano, un familiar, alguien que... Es que si tienes identificador de llamadas en tu teléfono, tú dices, fulano de tal, si no me ha hablado en 5 años, ¿qué querrá? Debe de haber un problema. Tendemos a pensar así, ¿verdad? Ahora, quiero que imaginen conmigo que suena su celular y la pantalla indica que la llamada viene del cielo. Vamos, que dice llamada entrante de San Gabriel. Sí, o Miguel. ¿O qué tal si dice llamada de Jesús? Llamada del Padre. Ahora yo pregunto, ¿qué sentirían al recibir una llamada así? ¿Qué? ¿Ah? Algunos dicen, me está llamando, unos pensarían, me está llamando Dios para reclamarme por algo que hice. Otros pensarían, me está llamando a felicitarme. Otros pensarían, me está llamando para darme una mala noticia. ¿Sí? O otros pensarían, me está llamando para darme una buena noticia. La verdad es que, como sería algo inesperado que Dios nos llamara por teléfono, yo me imagino, la verdad yo no sé cómo me sentiría. Yo creo que yo me sentiría como que hice, no sé qué, porque me está llamando, pero yo creo que me pondría un poco nervioso. No estoy seguro, porque me imagino que ninguno aquí va a recibir una llamada así. Pero la verdad es que Dios está llamando a mucha gente. Y nosotros, ustedes y yo, somos el celular que Dios utiliza. Sí, porque creo que Dios no tiene un celular en el cielo, no está conectado con Telcel o algo. Pero tú y yo
somos el celular que Dios utiliza para marcar, para llamar a algunas personas que Él quiere comunicarles algo. Entonces, para lograr una buena conexión, porque pues está lejos del cielo de la tierra, ¿verdad? Para lograr una buena conexión del cielo a la tierra, nosotros siendo el celular, eso es lo que llevo todo el mes diciendo, tenemos que hacer 3 cosas. Número 1. Entonces, a ver, pregúntate, ¿seré yo un buen celular o uno de esos chafas? No hay chafas aquí, ¿verdad? Hay celulares y hay buenos celulares. Yo quiero que todos ustedes sean de los buenos que siempre hace la buena conexión. Ustedes son 5G, ¿sí o no? 5G, buena conexión, Starlink, todo el rollo. Ahí va. Para establecer una buena conexión, tenemos que cultivar amistades de manera intencional. Hermanos, puede ser que esto no parece espiritual a todos ustedes, pero es súper espiritual, es súper importante. Tú y yo ando buscando, llames mi testigo, ando buscando cómo hacer esto en mi propia vida. Tenemos que ser intencional. No es que si Dios quiere que tenga un amigo que me lo eche. No. Yo voy a buscar amistades de manera intencional. Segundo, tenemos que hacer amigos no cristianos. Ahora, me encantaría que todos ustedes estuvieran en un manantial, aunque no es así. Yo no sé qué más decirles para que se pongan en un manantial. Es muy importante. Normalmente, no obstante, en un manantial la gente es cristiana, entonces hacemos amigos cristianos y todos necesitamos amigos cristianos. Todos necesitamos amigos cristianos, pero todos debemos de tener unos amigos no cristianos. ¿Por qué? Porque somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. ¿Cómo van a saber de Jesús si no tienen un amigo cristiano? Todos los no cristianos necesitan amigos cristianos y todos los cristianos deben tener amigos no cristianos. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Están conmigo? Entonces, hacemos amigos no cristianos de manera estratégica. No es un accidente, es una estrategia. Nosotros planeamos cómo hacerlo, lo buscamos, les hacemos la trampa santa. No se dan cuenta, hice amigo con un hijo de Dios. Pues sí. Y te voy a influenciar para que tengas la oportunidad de salvar tu alma del infierno. Wow. Y 3, compartir, tenemos que compartir con nuestros amigos, de estos nuevos amigos no cristianos, la noticia que les falta, la comunicación. Nosotros somos el celular. Dios les está marcando desde el cielo, pero su celular no funciona, eso solo habla con el diablo. Pero Dios ha puesto en su vida una celular con servicio celestial. Y Dios quiere comunicarse con ellos por medio de ti, amigo cristiano. Y Dios tiene un mensaje claro y salvador para ello. Y tú tienes que comunicar este mensaje. ¿Podemos dar un aplauso de victoria para esta casa? ¿Cuántos están caminando en victoria? Amén. Bien. Ahora les quiero leer algo en Mateo capítulo 9, comenzando con versículo 9, que dice así. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo. ¿Alguien sabe quién es Mateo? Es cuando yo siempre estoy exhortándoles a leer el Nuevo Testamento, siempre digo Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces Mateo es el primero, el apóstol de Jesucristo, pero aquí todavía no era apóstol de Jesús. Era un vil trabajador de la SAT de Israel.
bueno, de Roma realmente, llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, dijo Jesús. Ahora, Jesús no era el celular, Él era Dios en la carne, en la tierra. Sígueme, dijo Jesús. Y Mateo se levantó y lo siguió. Muchas veces pensamos, si yo invito a mi familiar no cristiano, a mi vecino no cristiano, a mi amigo no cristiano, no va a querer. Bueno, tú nunca vas a saber hasta que lo invitas. Vas a estar sorprendido porque sí quiere. Yo me imagino que Mateo nunca soñó jamás, hoy el Mesías me va a decir que yo lo siga y yo voy a obedecer. Pero Dios le agarró en caliente como Porfirio Díaz. Y ahí estaba Jesús. Jesús le dice, sígueme. Y él, sin demora, deja toda su empresa lucrativa para seguir a Jesús. Entonces van a la casa de Mateo. Y la Biblia dice, mientras Jesús estaba en la mesa, en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos. Hay que entender que hoy no es malo trabajar para la SAT, yo hago bromas, pero para los judíos, los recaudadores de impuestos era lo más vil para ellos. Eran traidores porque trabajaban para los romanos, el ejército invasor, sí. Y cobraban de más a sus paisanos para embolsar todo lo extra. Por eso todos eran ricos, ¿sí? Y Mateo era un traidor a su pueblo, un traidor a su Dios, odiado por todo el pueblo. Y no obstante, a él Jesús llamó. Yo me imagino que algunos de ustedes tienen unos conocidos que ustedes creen que son indignos de ser salvos, que son indignos de ser cristianos. Y es cierto, son indignos como tú y yo. Son indignos, pero Dios, como mi esposa me mostró en la Biblia apenas, Dios nos hace dignos del llamamiento que Cristo nos da. Todos comenzamos indignos y Dios tiene misericordia de nosotros. Entonces, no creas que tienes nadie en tu vida tan indigna que Jesús no le puede llamar. Amén. Entonces, están en la mesa, vienen otros recaudadores de impuestos, cuates de este Mateo, y pecadores llegaron y comieron con él, con Jesús y sus discípulos. Y cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus discípulos. La mayoría de ustedes conocen quiénes son los fariseos, pero déjenme decir para los nuevos o los que no saben, los fariseos era como un partido político religioso, eran los más extremos, eran los más terribles, hipócritas, pero eran extremos, ayunaban 2 veces a la semana, diezmaban también, que no te hace bueno, pero es mejor que ser ratero, ¿verdad? Diezmaban hasta de las mentas en sus huertos, pero les importaba un cacahuate al pueblo. Eran religiosos, estos extremos que algunos han conocido. Bueno, entonces los fariseos, los criticones, preguntan, ¿por qué su maestro? Están preguntando a los demás discípulos. Mateo todavía no era uno de ellos. ¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Porque un fariseo jamás comería con un pecador. Un fariseo, un súper religioso, solo truenan sus chicharrones. Él jamás va a ser visto en la taquería con alguien con mala reputación. Entonces ellos dicen, ¿y por qué tu maestro hace eso? Al oír esto, Jesús contestó, esas son las palabras de Jesús: no son los sanos los que necesitan médico, obvio, ¿verdad? Sino los enfermos. Pero vayan ustedes religiosos y aprendan qué significa esto. Y va a citar, creo que era Oseas, un profeta del Antiguo Testamento. Lo que pido de ustedes es que misericordia y no
sacrificios. Si gente religiosa como estos fariseos, yo creo que no hay mucha gente aquí en el río porque no me soportarían a mí, pero gente religiosa, farisaica, son muy buenos para sacrificar a Dios, pero son muy malos para mostrar misericordia a la gente que Dios ama. Sí, porque ellos se consideran los buenos y los demás son los malos. Y ellos son dispuestos a ayunar, a diezmar, a ofrendar, a hacer grandes misiones. Pero no están dispuestos a convivir con un pecador, porque misericordia no han aprendido todavía. Y Jesús termina la discusión diciendo: porque no he venido a llamar a justos, sino, díganlo conmigo, sino a pecadores. ¿Pueden decir conmigo amén? Amén. Palabra de Dios. Amén. Aleluya. Wow. Qué bueno. ¿Cuántos recuerdan el día cuando Dios les llamó? ¿Recuerdan este día? Yo recuerdo el día cuando me llamó. De hecho, me llamó muchas veces y no quería contestar yo. Pero por fin contesté. Y era el mejor día de mi vida, cuando Él me transformó. Y yo sé que Dios siempre nos está llamando. Yo espero que contestemos y que también nos prestemos a Él para ser su celular para aquellos que ni línea tienen con el cielo. Amén. Entonces, lo que podemos ver en esta enseñanza muy claro, muy sencillo, es que Jesús vino a la tierra a llamar a los pecadores. Él mismo lo dijo. Es la razón que Jesús vino. Él vino a llamar a los pecadores. Amén. Y todos nosotros éramos estos pecadores. Y un día Jesús nos llamó. Y gracias a Dios nosotros respondimos, ¿sí o no? Y por eso nosotros somos hijos de Dios. Por eso venimos a este lugar. Y gracias a Dios yo sé que cada domingo viene gente que todavía no ha contestado la llamada de Jesús, pero están llegando, están escuchando, están empezando y me da mucho gusto. Pero la mayoría de nosotros en algún momento contestamos la llamada. Y dijimos: sí, soy yo, Jesús. Sí, te voy a seguir. Porque Jesús dice lo mismo a todos nosotros. Él dice lo mismo que Él dijo a Mateo, me dijo a mí y te dijo a ti. ¿Y qué es lo que Jesús nos dice cuando nos llama? Él dice: sígueme. ¿Qué dice? Sígueme. Porque el problema que tenemos en la vida es que seguimos muchas cosas a veces que no son Jesús. Seguimos nuestros deseos, seguimos las modas, seguimos la onda, seguimos otra gente que no sabe a dónde va. Y Jesús dijo una vez: si un ciego guía a otro ciego, los dos van a terminar en la zanja. Entonces yo necesito seguir a alguien que sabe a dónde va. Y Jesús sabe a dónde va. De hecho, Jesús dijo de sí mismo, muchos de ustedes conocen ese texto, pueden citarlo conmigo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí, Jesús dijo, ¿verdad? Pero yo pregunto, ¿qué es un pecador? Alguien podría decir: ok, usted me dice que Jesús vino a llamar a los pecadores, pero ¿qué es un pecador? Eso es lo que dicen los religiosos a veces, pero honestamente no les estoy tachando religiosos. Porque a veces decimos: pero ¿qué es un pecador? Porque usamos este término a veces muy suelto. Y la verdad es que Dios me ayude a explicar en 3 o 4 minutos qué es un pecador, porque es un tema gigantesco. Y hay diferentes formas de ver un pecador. Por ejemplo, no sé si alguien aquí conoce a un cristiano que todavía peca. Si les estoy viendo con un espejo, me veo también. Porque los cristianos todavía pecan. Porque pecar es hacer algo que no es la voluntad de Dios.
¿Cuándo es la última vez que tú hiciste algo que no fuera la voluntad de Dios? Eso se llama pecado. No tiene que ser borrachera y te encontramos en la vía corta. No, ese es extremo. Simplemente no hacer la voluntad de Dios es pecado. Por ejemplo, cuando la pastora me contesta de una forma incorrecta. Es un vil pecado esto, muy grave, pero Dios es misericordioso y yo también. Ya estoy haciendo relajo, pero es cierto, ¿no? Pero no estamos hablando de este tipo de pecadores. Estamos hablando de los pecadores de cepa original. Es decir, que cuando Jesús dijo: yo no he venido para los justos, he venido a llamar a los pecadores, Él estaba hablando de una cierta clase de gente que les quiero explicar qué es. Entonces, un pecador en este contexto es un ser humano que todavía está separado de Dios. Aunque nosotros cristianos pecamos, no estamos separados de Dios, porque Jesús nos unió con Dios. En el bautismo nosotros entramos en identidad con Jesús y estamos unidos con Dios. Pero un pecador, en el sentido que Jesús está hablando aquí, es un ser humano. Piensan en un ser humano que ustedes conocen, que creen que está todavía separado de Dios. ¿Ya tienes a alguien en mente? Ese es un pecador. Es la persona a quien Jesús vino a llamar. Esa persona éramos nosotros antes que recibimos la llamada, ¿sí o no? Éramos los pecadores. Isaías. ¿Y por qué somos separados de Dios? Pues fíjense que el profeta Isaías, que profetizó el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, que dijo que sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros, él profetizó en Isaías 59:2. Dice: son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. ¿Qué es lo que separa a un pecador de Dios? Sus propias iniquidades, ¿verdad? Pecados. Son estos pecados los que lo llevan Dios a ocultar su rostro para no escuchar. ¿Qué es un pecador? Un pecador es alguien que todavía está separado de Dios. Dios no quiere que esta persona esté separado de Él, pero son las iniquidades de esta persona que le separan de Dios. Dios no puede aceptar todos nuestros pecados porque somos débiles, y por eso envió a Jesús, para que el justo muriera por el injusto, para que el santo muriera por el pecador, para que Dios muriera por el hombre, y así Él puede acercarnos a Él. En Efesios capítulo 2, versículo 12, la Biblia dice: recuerden, está hablando aquí con cristianos, vamos a ver si podemos recordar algo. La Biblia dice: recuerden que en ese entonces, amados, para todos los verdaderos cristianos hubo un ese entonces. Sí, pues esa es una razón que no bautizamos infantes aquí en el río, porque borra que hubo un ese entonces. Es decir, que para poder confesar fe en Jesucristo, para poder rechazar nuestros pecados, tenemos que ser conscientes de ellos. Por eso esperamos que alguien tenga la edad para poder entender la verdad del Evangelio y responder a esta verdad conscientemente. En ese entonces, antes de conocer a Jesús, ustedes estaban ¿qué? Díganlo conmigo fuerte. ¿Estaban separados? Digan conmigo: yo estuve separado de Cristo en aquel entonces. Ahora no. Pero un día yo estaba separado de Cristo. Ese es un pecador. Alguien que todavía está separado de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, de donde nació la salvación, y ajenos a los pactos
pactos de promesa de Abraham, de Isaac, de Jacob, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Recuerdan cuando estaban sin esperanza? Yo sé. Sin esperanza, sin Dios. Ese es un pecador. Esa es la clase de persona que Jesús estaba diciendo: he venido a llamar a los pecadores. ¿A quiénes? A los que todavía están separados de mi Padre. Están separados por sus pecados. No porque Dios los quiere separados, pero por sus propios hechos son separados. Es que nacieron en pecado, vivieron en pecado, son esclavos del pecado. ¿Qué remedio hay? Que el unigénito Hijo de Dios se sacrificara por el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿a qué les está llamando Jesús? Jesús está llamando a pecadores, ya vimos que son. Pero ¿a qué les está llamando? ¿Solamente a dejar sus malos hábitos? ¿Solamente a tomar una nueva religión? ¿Que se hagan miembros del río? 1000 veces no. Jesús está llamando al pecador a acercarse a su Creador. Acercarse a su Creador. Una cosa que me cae mal a veces de gente como nosotros es que a veces nosotros siempre queremos cerrar el contrato, queremos cerrar la negociación, queremos que la persona diga una oración y con eso ya. Ese no es bíblico. Lo que yo quiero, si tú estás alejado de Dios, si tú estás separado de Dios hoy, solo quiero que te acerques. De todos modos, yo no te puedo salvar. Nadie aquí te puede salvar, solo Dios salva. Pero Dios dice: acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Amén. Entonces solo acércate, no tienes que cambiar tus rayas, señor tigre, pero acércate a Dios. Eso es lo que Él quiere. Él se va a encargar. Lo que yo leí en Efesios continúa diciendo: pero ahora, ustedes que alguna vez estaban separados, ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos. ¿Cuántos estaban lejos alguna vez? Yo estaba lejísimo del Señor. Antes estaban lejos. Dios los ha, ¿qué dice? Acercado mediante la sangre de Jesús. Aleluya, podemos darle gloria. Dile: gracias por tu sangre, Jesús. Esta sangre me permitió acercarme. Yo no pude acercarme a Dios antes de Cristo, sin creer en Cristo. No puedes acercarte a Dios a través de los santos, de las vírgenes, de los papas, de los pastores. Solo puedes acercarte a Dios por medio de la sangre de Cristo. Este quiere decir reconociendo que Jesús murió por tus pecados. Y si tú crees en esto, bien puedes acercarte a Dios. Porque cuando Jesús fue crucificado, el velo en el templo fue roto de arriba para abajo, abajo para arriba, como fuera, demostrando que ya podemos acercarnos a Dios, porque el Cordero de Dios derramó su sangre por nosotros. Amén. Colosenses 1:13, la Biblia dice: Dios nos libró del dominio de la oscuridad. ¿Recuerdas cuando estabas bajo el dominio de la oscuridad? Cuando decías: ya no quiero hacer esto, y siguiente día lo hiciste otra vez. Ya no quiero hacer esto, siguiente día lo hiciste otra vez. Todavía a veces en la boca y todavía estamos haciéndolo. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó. Este es un viaje. Nos trasladó de punto A a punto B. Nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Cómo se llama el Hijo de Dios? Jesús. ¿En quién? Tenemos redención mediante su sangre, el perdón de los pecados. Ahora, ¿qué hacemos con toda esta información? Ahí va. Nosotros somos llamados a hacer lo mismo que Jesús. Llamar a los pecadores
a conocer a Jesús. Si Jesús los llamó a acercarse a Dios, pues Él era Dios también, como su Padre. Y nosotros ya hemos visto que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Entonces, una vez más, utilizando otras enseñanzas del Señor, les quiero comunicar que nosotros, tú y yo, que somos cristianos, que ya estamos acercados a Dios, que ya hemos acercado por medio de Jesús, nosotros tenemos el mismo trabajo que Jesús tenía aquí, que es llamar a los pecadores a conocer a Jesús. 1 Corintios 9, 22, Pablo dijo: entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar en sus frutos. Entonces yo veo a mi Salvador bajo la crítica dice: yo he venido a llamar a los pecadores. Y yo tengo que reconocer, pues si yo soy seguidor de Jesús, si yo soy discípulo de Jesús, yo hago lo que Él hacía. Claro, yo no puedo morir por los pecados de nadie, no puedo derramar mi sangre para el perdón de nadie. Solo Jesús hacía algunas cosas, pero otras cosas Jesús ya nos dijo que lo hagamos también. Y una de las cosas que Jesús ya nos dijo que hagamos también es llamar a los pecadores. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Pablo era un erudito, súper educado, tenía sesos corriendo por las orejas y los oídos y todo. Él es muy inteligente, pero se bajaba, salió de su torre de marfil para convivir con la gente. Se hacía sencillo. Cuando él estaba con los no judíos, comía lo que ellos comían. Y cuando él estaba con los judíos, comía kosher. Porque él entendía algo: voy a identificarme con los pecadores, sean blancos, negros, altos, chaparros, gordos, flacos, chinos, rusos. Voy a identificarme con los pecadores, para que con la ayuda de Dios gane algunos de ellos para Cristo. Amén. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a hacer lo mismo? Ahora, les voy a decir 3 cosas que tenemos que hacer para hacerlo. Ya mencioné en otra manera otros 3, pero ese es un poco diferente. Primero, tenemos que conocer a algunos pecadores. El peligro de ser cristiano por muchos años es que un día ya no tienes amigos que no son cristianos. Nuestro sistema a veces trabaja en nuestra contra, porque para llegar a ser un ministro tienes que estar aquí tanto tiempo, tienes que tomar tantos cursos y clases, que después de como 5 años y el pastor dice: quiero que hables con un amigo no cristiano de Jesús, y dices: pues ya no tengo 5 años en la congre, solo conozco unos aleluyos. Pastor, ¿qué hago? Entonces tenemos que resetear. Tenemos que intencionalmente salir de este lugar y conocer algunos pecadores. ¿Cuántos lo van a hacer? Conocer. Sal en el salero no tiene valor, es en el plato donde agrega valor. Sí. 2, segundo, tenemos que estar en presencia de ellos. No puede ser como tu vecino: ahí va mi vecino pecador, sí le conozco, pero fuchis, cruz, que vaya el diablo, que venga Jesús. Hay un borrachito en mi pueblo que ya llamo mi futuro discípulo. Y hablo con él, pero siempre está borracho, entonces yo no sé cuánto estoy alcanzándole. Es el borracho del pueblo. No voy a decir su nombre, pero ya estoy orando por él. Ya le veo en la calle y le digo a Liz: ahí va mi futuro discípulo. Está bien, es mi futuro discípulo. Primero le voy a enseñar cómo tomar. No es cierto, no es cierto.
Con él no puedo tomar, ese seguro. Yo quiero conectarle con Jesús. Quiero decirle, oye hombre, Jesús vino para que tuvieras vida. Y vida en abundancia. No tienes que morir en la calle como un perro. No tienes que vivir de las migajas de los vecinos que sienten lástima por ti. Tú puedes ser hijo del rey y tener una vida digna, y más importante, una vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es suficiente decir, sí, yo conozco unos pecadores, les veo de lejos cuando paso por mi pueblo. Hay que estar en la presencia de ellos. ¿Por qué criticaban a Jesús? Porque Él estaba en presencia de los pecadores, no los tenía de lejos. Mira, ahí va un vil pecador, gracias Señor que yo no soy como ellos. No, metía la mano en el plato con ellos. Hay que estar en su presencia. Hay que buscar la manera de estar en la presencia de pecadores, no para pecar, más para ser luz y para ser sal y conexión con el cielo. Y tercero, hay que llamarlos. No se trata de ser un cristiano secreto. No se trata de después de 10 años tus amigos dicen, ¿a poco que eres cristiano? Y nunca nos dijiste que eras cristiano. Eso sí no se vale. Estamos para brillar. Estamos para dar sabor, estamos para preservar, estamos para conservar, estamos para conectarles con la llamada del cielo. Amén. Colosenses 4, 5 y 6 dice, vivan sabiamente con los que no creen en Cristo. Entonces, si yo tengo que vivir con ellos, tengo que conocerlos, tengo que estar en su presencia y tengo que llamarlos. Vivan sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. ¿Para qué? Para brillar, para esparcir tu sal, para pasarle la llamada. Oye, Jesús te llama. ¿Qué quiere conmigo? Te quiere decir esto. Jesús te llama. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Otras en griego literalmente dice que tu conversación sea sazonada con sal. Así sabrán cómo responder a cada uno. Amén. Wow, amén. ¿Podemos dar gloria al Señor? Aleluya. Ok, ya mero terminamos. Dame un ratito. Porque les quiero decir que nosotros tenemos que conocer a pecadores, estar en la presencia de pecadores y llamarlos también como Jesús hizo. ¿Por qué? Porque debemos vivir por el juramento de Hipócrates, no por el de los hipócritas. ¿Conocen la diferencia? Debemos de vivir por el juramento de Hipócrates, no por el de los hipócritas. El juramento que hacen los médicos es conocido comúnmente como el juramento de Hipócrates. Es un compromiso ético que los médicos asumen al iniciar su práctica profesional. Y su propósito, escuchen bien, su propósito es guiar la conducta de los médicos, no del paciente, de los médicos en su relación con los pacientes y la sociedad. Hay varias pautas del juramento, pero solo quiero darles 3. 1, compromiso con el bienestar del paciente. Los médicos se comprometen a actuar en el mejor interés de sus pacientes y a no causar daño. Los médicos espirituales es lo que hacemos también. Si yo voy a tener un amigo no cristiano, voy a actuar para su mejor
interés, no por el mío. Pero los hipócritas solo perjudican a sus discípulos. Es un juego de palabras, hipócritas y apócrates. Jesús dijo: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, recorren la tierra y mar para ganar un solo partidario, y cuando lo han logrado lo hacen 2 veces merecedor del infierno que ustedes. Digan conmigo: yo no quiero ser hipócrita. Quiero ser un buen médico espiritual. Por eso nosotros tenemos las clínicas aquí en el río. No somos médicos carnales, somos médicos espirituales. Tratamos con asuntos espirituales, damos remedios espirituales. Respetamos y damos gracias por los médicos, sí, de la carne, pero nosotros somos médicos del espíritu. Y como esto no podemos ser hipócritas, tenemos que ir por el juramento de Hipócrates. Segundo es no discriminación. Todos los médicos mexicanos conocen esto. Los médicos deben tratar a todos los pacientes por igual, sin importar su origen, condición social o creencias. Un médico no puede decir: no te voy a tratar porque eres un aleluyo. No voy a tratarte a ti porque eres católico. No voy a tratarte a ti porque eres mormón, o porque eres negro, o porque eres chino, o porque eres gringo, o porque eres indio. Nadie puede decir esto y seguir su juramento. Y nosotros mucho menos. Nosotros mucho menos podemos ser como los hipócritas que solo quieren andar con la gente que llega a su nivel. Nosotros no podemos ser así. Jesús dijo: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad cómo sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y uno más. El juramento de Hipócrates dice que el médico debe de respetar a la vida. Se enfatiza el respeto por la vida y la dignidad humana. A los hipócritas solo les importan sus propias reglas. No les importa la vida de la gente. Por eso nosotros estamos siempre empujando contra la hipocresía. Jesús dijo: ay de ustedes, maestros de la ley. Esa misma gente que le estaba criticando por comer con pecadores, Él está diciendo: hipócritas, dan la 10ª parte de sus especies, la menta, el anís, el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado eso sin descuidar a aquellos. Guías ciegos. ¿Qué es un hipócrita? Un guía ciego. Guías ciegos cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Que todos chequen su garganta. Dios mío, he tragado un camello porque no quiero comer un taco con un pecador. He tragado el camello porque no me importa que mis vecinos vayan al diablo. He tragado, Señor, el camello porque no soy como Jesús. Que seamos como Jesús. Amén. Les invito a ponerse de pie conmigo. Aleluya. Amén. Dale un buen aplauso al Señor. Aleluya. Un buen aplauso al Señor. Aleluya, 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 aleluya. En el nombre de Jesús, Abba. Yo quiero ser como Jesús. Yo invito a todos los cristianos que lo digan conmigo. Yo quiero ser como Jesús. Jesús no era un médico en la tierra, pero uso la analogía hablando de los médicos cuando Él dijo: no son los sanos que necesitan a un médico, son los enfermos. Los profetas habían dicho que un día iban a decir a Jesús: médico, sánate a ti mismo. Jesús es mi médico. Ciertamente Él cargó con mis enfermedades y soportó mis dolores, y gracias a sus heridas fui yo sanado. Aleluya.
Él es mi seguro. Él es mi esperanza. Él es mi Salvador. Yo quiero ser como Él, no como los religiosos. Jesús fue a la casa de un pecador y comió con los pecadores. La comida en aquel entonces era algo muy íntimo. Y Él comió en la mesa con los pecadores porque Él sabía que ellos eran los enfermos y Él era el médico. Él sabía que ellos estaban alejados de Dios, pero porque Jesús fue a la casa de Mateo, te imaginas que un día unos terribles pecadores comieron con Dios. Comieron con Dios. Cuando comieron con Jesús, comieron con Dios. ¿Te imaginas? Un fariseo jamás permitiría a uno de estos en su casa, pero Jesús entró en la casa y sin decirlo, Él dijo: hoy van a comer con Dios, porque yo estoy aquí. Aleluya. Oh, Jesús. Jesús, gracias, mi Rey. Oh, yo quiero llevar tu luz a los pecadores. Yo quiero llevar tu esperanza a los pecadores, Padre. No quiero que mueran sin conocer que tú los amas, Señor. No quiero que sean siempre alejados de ti. Oh, te ruego, Abba Padre, por mí y por mi pueblo, Señor, que tú pongas en nosotros ese deseo celestial a comer con el pecador, este deseo celestial a conocer al pecador, este deseo celestial a llamarlo a conocer el único camino, la única verdad, la única manera de llegar a ti, Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Demos, amados, Él aquel entonces en nuestra propia vida. Ese es el problema cuando a veces escuchamos, de vez en cuando yo escucho a alguien decir: él o yo nací en cuna cristiana. Esto no te hace cristiano. El problema con nacer en cuna cristiana es llegar a creer que no tienes un aquel entonces en tu propia vida. Gracias a Dios que no tienes que ser criminal tampoco, pero el aquel entonces es el punto de donde Dios te llamó a conocer a Jesús. Y no puedes olvidar que tú veniste de aquel entonces, porque si no lo olvidamos, entonces recordamos que todavía hay mucha gente que está viviendo hoy en su aquel entonces. Todavía están separados de Dios, todavía están lejos de Dios. ¿Y qué necesitan? Necesitan a un amigo cristiano que tiene una conexión con el cielo. Y en el nombre del único suficiente Salvador les puede llamar. Ven y ver a aquel que me dijo todo de mi vida. Amén. ¿Cuántos están listos, preparados, dispuestos a hacer esta conexión? Amén. Ahora les bendigo, les despido, pueblo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada.